El este de Ucrania continúa siendo blanco de los constantes bombardeos rusos. En Kharkov, la segunda ciudad del país, fue atacada este martes una zona residencial. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en español. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y arrancamos con los titulares de esta jornada. Las tropas ucranianas logran avances en su contraofensiva en la ciudad de Jersón, mientras el Organismo Internacional de Energía Atómica pide una zona de seguridad para la central de Zaporilla, ya que los bombardeos suponen una amenaza constante contra la seguridad nuclear. En Reino Unido, Liz Truss asume el cargo de primera ministra en sustitución de Boris Johnson. En su primer discurso ya ha anunciado las primeras medidas para sacar a su país de la situación económica en la que se encuentra. En Perú, una moción de censura aparta del cargo a la presidenta del Congreso, Lady Camones, quien deja el puesto a menos de 2 meses de haberlo asumido y tras la difusión de unos audios donde el jefe de su partido pide trato de favor. Ucrania asegura estar avanzando en su contraofensiva en el sur del país, donde incluso ha recuperado territorio. Mientras, en el este, las tropas rusas han intensificado los bombardeos, en particular en la ciudad de Kharkov, una de las más castigadas desde el principio de la guerra y donde este martes fue atacado un edificio residencial. Los misiles no dejan de castigar Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania. Al estar situada en el este, cerca de la frontera rusa, ha sido un objetivo militar durante toda la guerra. Hubo una explosión y nuestro departamento vibró. Trozos de baldosas impactaron contra la espalda de mi hijo y el techo se derrumbó sobre mi cabeza. La habitación se llenó de humo. Queríamos salir, pero nuestra puerta estaba bloqueada. El gobernador de Kharkov informó de que los equipos de rescate siguen buscando entre los escombros a los supervivientes del ataque a este edificio de departamentos del centro. Varias personas murieron en otros ataques en la región. Y las sirenas antiaéreas sonaron en toda Ucrania el martes por la mañana. Desde Kiev afirman que el ejército ucraniano está logrando avanzar en el sur del país. Las tropas ucranianas lanzaron una contraofensiva la semana pasada y aseguran que ya han recuperado territorio. Este video parece mostrar a unos soldados izando una bandera ucraniana en una pequeña localidad de la región de Jersón que había estado en manos de Rusia desde el inicio de la guerra. Entre tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica solicitó la creación de una zona de seguridad alrededor de la central nuclear ucraniana de Zaporilla. El observador nuclear de la ONU aseguró que la situación actual es insostenible luego de que un equipo de expertos visitara la planta la semana pasada para evaluar su estado y las condiciones de seguridad de los trabajadores. Desde que las tropas rusas tomaron el control de las instalaciones a comienzos de la guerra, Kiev y Moscú se han acusado mutuamente de bombardear la zona, lo que podría traer consecuencias devastadoras para Ucrania y para todo el continente europeo. El director general del organismo, Rafael Grossi, fue rotundo al referirse al peligro que ve en la situación de la planta nuclear. El ataque físico, voluntario o involuntario, sufrido por esta instalación y que he podido ver y evaluar personalmente junto con mis expertos, es sencillamente inaceptable. Estamos jugando con fuego y podría ocurrir algo realmente catastrófico. Esta es la razón por la que en nuestro informe proponemos el establecimiento de una zona de protección de seguridad nuclear limitada al perímetro y a la propia central. Y en otra noticia del día, Liz Truss es oficialmente la nueva primera ministra del Reino Unido. La conservadora de 47 años pronunció hoy su primer discurso a la nación
en un momento de grandes desafíos para su país. Truss tiene la tarea urgente de fortalecer la economía en un escenario muy complejo, marcado por el aumento en el costo de vida, el malestar laboral y el incremento en los precios de la energía. Tiene por delante muchos desafíos por enfrentar, pero eso no preocupa a la primera ministra del Reino Unido, la cuarta en los últimos 6 años. Transformaremos Reino Unido en una nación con aspiraciones, puestos de trabajo bien remunerados y calles seguras, donde todos en todas partes tengan las oportunidades que se merecen. Trabajaré hoy y cada día para hacer esto realidad. A pesar de su optimismo, Truss reconoció que se requieren medidas urgentes para afrontar la escalada de precios que está disparando el costo de vida. El descontento en el área laboral tendrá también prioridad en su agenda. Tomaré medidas esta semana para lidiar con las facturas de energía y asegurar nuestro suministro energético. Pero no se trata solo de la economía. Por la mañana temprano, Truss viajó al norte, donde fue nombrada oficialmente primera ministra por la reina en su residencia en Escocia, justamente la nación del Reino Unido que está preparando un segundo referéndum de independencia. Truss tendrá que tratar las actuales tensiones de su país con la Unión Europea por el Brexit, que afecta especialmente a Irlanda del Norte. Una compleja lista de asuntos para Truss y su nuevo gabinete. Analizamos la llegada de la conservadora Liz Truss al número 10 de Downing Street con el periodista Fernán González, a quien saludamos a esta hora en Londres. Fernán, buenas noches. Liz Truss ha pronunciado su primer discurso como primera ministra de Reino Unido. ¿Cómo han sido recibidas sus palabras por el pueblo británico? Sí, bueno, para muchos este primer discurso de Liz Truss a la nación fue francamente decepcionante. La nueva primera ministra estableció las prioridades de su gobierno. En primer lugar, enfrentar la crisis por el alto costo de la vida, específicamente con los precios del gas y la electricidad, pero no ofreció detalles de cómo lo hará. Habló también de estimular el crecimiento de la economía con recortes de impuestos y de mejorar los deficientes servicios de salud. Es obvio que la primera ministra quiso transmitir optimismo. El problema es que el fuerte de Liz Truss no es precisamente su capacidad de comunicar. No tiene la habilidad de su polémico antecesor Boris Johnson para entusiasmar a la audiencia. Ante un país que espera impacientemente por los detalles de cómo hará frente a la crisis por el alto costo de la vida, la locución de la nueva jefa de gobierno sonó no solo aburrida, sino peor aún, sin sustancia. Bueno, Fernán, ¿y qué tan importante será Europa para la nueva primera ministra británica? ¿Cómo lo ves tú? Las relaciones con Europa serán importantísimas para Liz Truss y no parte con buen pie. En su campaña electoral dijo que no se sabe si el presidente de Francia, Emmanuel Macron, es amigo o enemigo, aunque Macron le restó después importancia a esa declaración. Es seguro que ahora, como primera ministra, Liz Truss adopte una posición más conciliatoria con el presidente francés. No obstante, en el futuro podrían producirse fricciones no solo con Europa, sino con toda la Unión Europea, porque es sabido que Truss desea renegociar el protocolo para Irlanda del Norte del Tratado del Brexit, algo a lo que Bruselas se opone tajantemente. Fernán González en Londres, gracias por estas informaciones. Y volvemos a estudio para saludar a Paco Furió, quien nos trae toda la información económica. Pero Paco, seguimos ahí para hablar de los retos económicos que le esperan a Liz Truss. Así es, que no son pocos, Carol. Además, Liz Truss es admiradora declarada de Margaret Thatcher. Y la verdad es que el panorama económico para un nuevo gobierno británico no era tan complicado desde que le tocó a la llamada Dama de Hierro hace más de 40 años. Distintas razones, entre ellas los efectos del Brexit, como la caída del comercio con su principal socio comercial, la Unión Europea, y la falta de mano de obra inmigrante, aparte de la pandemia y la guerra, han hecho inevitable la recesión que se avecina. A pesar de haber abandonado la Unión Europea, los británicos comparten con el continente la preocupación por cómo van a pagar sus facturas este invierno europeo. Esta es la localidad de Lincolnshire, en el este de Inglaterra. Ahí viven Gary y Natasha Waterhouse.
Desde que inició su tratamiento contra el cáncer, necesita cuidados las 24 horas. Él dejó su trabajo como taxista para cuidarla. Gary muestra la factura de la calefacción. Ha aumentado recientemente de 36 a más de 200 euros mensuales. Estamos viendo en qué cuarto podemos encender la calefacción. Quizás tengamos que ponernos más ropa y tener mantas a mano para calentarnos. El 26 de agosto, Gary se dio cuenta de cuánto más podrían aumentar los gastos. Fue el día en que el gobierno puso un nuevo límite a los proveedores de energía. Antes no podían cobrar más de 2.300 euros por hogar. Ahora el límite subió a 4.100 euros. Cientos de miles de británicos no saben si van a poder costear la diferencia. Muchos ya dependen de bancos de alimentos para llegar a fin de mes. Como mucha gente, estamos asustados porque no sabemos cómo vamos a conseguir el dinero para calentar la casa y comprar comida. A veces tendremos que decidirnos entre comida y calefacción. Creo que va a ser muy difícil para nosotros. Estoy a punto de llorar. Estamos intentando vivir como personas. La reciente crisis ha golpeado más duramente a los pobres. Natasha y Gary Waterhouse han apoyado al Partido Conservador, pero están decepcionados. Sentimos que nos estamos hundiendo en un barco abandonado. Nadie está al timón navegando en la dirección correcta. Se pelean entre ellos y no están preocupados de lo importante, es decir, de los ciudadanos, de la gente de este país. Personas como Natasha y Gary no están seguros de cómo van a superar el próximo invierno. Cambiamos de tema. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presidió hoy de manera virtual la campana de apertura de sesión en Wall Street. Vamos con más detalles. Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York. ¿Qué mensaje ha llevado Zelensky a los inversores estadounidenses? Hola Paco, como dices, Zelensky ha presidido hoy la ceremonia de apertura y ha traído un mensaje. Ucrania está abierta para los negocios. Él ha presentado el programa Advantage Ukraine, que significa un programa para invertir en 10 sectores productivos del país, que incluyen el farmacéutico, el tecnológico, el militar, incluso antes de que se acabe la guerra. El gobierno ha visto que se puede invertir en unos 500 proyectos en el país que necesitan una inversión de 400.000 millones y Zelensky busca este capital en el extranjero. A los inversionistas en Estados Unidos les ha dicho que los ucranianos son libres, que están luchando y que quieren lo que ellos ya tienen aquí, que están abiertos a los negocios y que esperan su capital. En un editorial en el Wall Street Journal ha dicho que tienen que pensar en Ucrania no solamente como un país agrícola y que es una potencia, es la despensa del mundo, sino también como un país competitivo con muchas personas graduadas en ciencias, en tecnología y que son perfectamente bilingües en inglés. Zelensky se ha reunido también con empresarios estadounidenses. ¿Ha habido algún resultado, alguna respuesta? Es pronto quizá, pero esta mañana se ha reunido con altos ejecutivos de JP Morgan, de Pfizer y ahora mismo incluso se ha visto cómo hay algunos comunicados del presidente de Alphabet, la antigua Google, diciendo que los ucranianos son una gente con mucho talento, con mucha fortaleza y que les van a ayudar para que desarrollen sus empresas. También uno de los altos ejecutivos de Microsoft ha dicho que están muy orgullosos de haber tenido esas inversiones en Ucrania que ya han tenido y están muy satisfechos con el retorno de esta inversión. De todas maneras, Ucrania, a pesar de que está pidiendo este dinero para antes de que acabe la guerra, hay que recordar que es un país que está luchando todavía contra Rusia, que está necesitada de ayuda militar y logística continuamente y que necesita 5.000 millones al mes simplemente para mantener su gobierno abierto. Una de las cosas que también cabe recordar y que también recuerdan muchos de los inversionistas aquí es que además está luchando contra la idea de que es un país corrupto. Gracias, Ana Nieto, desde Wall Street. Continuamos ahora con más noticias, Carol. Sí, Paco, hablamos ahora del presidente de Israel, Isaac Herzog. Continuó este martes su visita de Estado a Alemania. Luego de participar este lunes en los actos de conmemoración de los 50 años del atentado terrorista en los Juegos Olímpicos de Múnich,
hoy se desplazó a un antiguo campo de concentración nazi que su propio padre ayudó a liberar. Horas antes concedió un discurso ante el Bundestag donde abogó por estrechar lazos entre ambos países. Los presidentes de Israel y Alemania rindieron homenaje a las víctimas del Holocausto en Bergen-Belsen. El padre del mandatario israelí, Isaac Herzog, fue uno de los libertadores del campo en 1945. Ante el Bundestag, Herzog pronunció un discurso donde relató la influencia que los relatos de su padre tuvieron sobre él de niño. Mi padre, Chaim Herzog, fue el sexto presidente de Israel y uno de los primeros oficiales que liberaron los campos de exterminio en Alemania de las fauces de la bestia nazi. Jamás olvidaré cómo describió los horrores que presenció. El hedor, los esqueletos humanos en pijamas a rayas, las pilas de cadáveres, la destrucción, el infierno sobre la tierra. Antes de visitar Bergen-Belsen, ambos presidentes depositaron coronas de flores en el monumento del Holocausto en Berlín. Otro acto simbólico para demostrar que ninguno de los dos países olvida los horrores del régimen nazi. Lo queramos o no, el recuerdo de la Shoah es parte entrañable de nuestra identidad como nación. Un pueblo que lleva en su memoria histórica una experiencia tan oscura, terrible y difícil, no es un pueblo como todos los demás. La visita de Herzog a Alemania coincide también con el 50 aniversario de otro drama que Israel no puede olvidar, la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich. El gobierno alemán se disculpó por los fallos cometidos durante el ataque terrorista en la Villa Olímpica en 1972, en el que 11 miembros del equipo israelí fueron asesinados por terroristas palestinos. En Bergen-Belsen, el presidente de Alemania advirtió que su país debe mantenerse alerta contra el antisemitismo. Frente a las tumbas de los que murieron en Bergen-Belsen y los millones asesinados en el Holocausto, toda forma de antisemitismo que por desgracia sigue existiendo en Alemania es una señal de alarma para nuestro país. La visita culminó ante la tumba de una de las víctimas más destacadas del Holocausto, Ana Frank, asesinada junto con su hermana pocos meses antes de la liberación del campo. Un terrible recordatorio de un sufrimiento que no puede volver a repetirse. Cambiamos de tema y vamos a Perú porque allí un nuevo escándalo sacude la estabilidad institucional del país. La presidenta del Congreso, Lady Camones, fue destituida este lunes de su cargo. Su salida se produjo después de que el Pleno aprobara una moción de censura presentada en su contra tras la difusión de unos audios en los que se le escucha presuntamente concertando la aprobación de leyes con el jefe de su partido. Ese proyecto de alto subsidio me va a favorecer a mí. Si estamos acordando para hacer la agenda estratégica. Es la solución más próxima hacia el evento de elecciones porque, oye, en un mes, 2 meses cae Castillo. Y con él de repente caemos nosotros. Estas palabras le costaron el cargo a la presidenta del Congreso peruano, Lady Camones, del partido APP, la Alianza para el Progreso. En la grabación difundida por el portal de noticias Epicentro el pasado fin de semana, César Acuña, el jefe del APP, pide priorizar un proyecto de ley para obtener votos. Como consecuencia, la moción contra Camones. Las razones que motivan esta censura, colegas, tiene concretamente que ver con la difusión de estos audios que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Una censura que tiene como principal fundamento poner en cuestión y en debate si acaso el ejercicio del cargo de la presidencia del Congreso de la República tiene o no que responder a intereses de determinado grupo político. Y de poco sirvió la resistencia del partido del señalado Acuña. Creo que lo que debemos de hacer es proteger todos como bloque institucional efectivamente a la institucionalidad del Congreso de la República. Tenemos que establecer realmente, darle esa certeza de que exista gobernabilidad en este Congreso. Y por eso es que nosotros vamos a ir en contra de la censura. La iniciativa finalmente prosperó y sentenció la salida de Camones. La moción de censura a la presidenta del Congreso de la República, Lady Mercedes Camones Soriano, ha sido aprobada.
La elección de un nuevo presidente del Congreso tiene que realizarse en un plazo de 5 días según el reglamento del Legislativo. Analizamos este nuevo escándalo que sacude a la política peruana con nuestra compañera Rosemary Cueva, quien saludamos a esta hora en Lima. Rosemary, buenas tardes para ti. ¿Qué es lo que más impacto ha generado de estas declaraciones que terminaron provocando la destitución de la presidenta del Congreso? Carol, lo que más impacta es que se tratan de conversaciones que reafirman la corrupción que existe dentro de diferentes poderes del Estado. Esta vez se trata de la propia presidenta del Congreso, Lady Camones, quien recibe órdenes del líder de su partido Alianza para el Progreso, el señor César Acuña, quien le pide directamente que impulse un proyecto de ley que lo beneficiaría para ganar votos como candidato al gobierno regional de La Libertad. Acuña en esta conversación le menciona no solamente a Lady Camones, sino a los demás congresistas del partido, que se trata de un proyecto estratégico para su propio beneficio, pues con él podría haber obtenido 1.200 votos para ganar las elecciones municipales y regionales que están muy próximas. Y a pesar que es sabido que existe corrupción en las esferas de poder y que los políticos velan por sus propios intereses, estas noticias siguen sorprendiendo en el país. Pues recordemos también que Acuña, si bien se presenta ahora como candidato al gobierno regional, también se ha postulado a la presidencia del país, y aunque no ha tenido buenos resultados en las últimas elecciones, su partido Alianza por el Progreso ha ganado presencia en el Congreso en los últimos años. Rosemary, ¿qué otras reacciones se conocen a la destitución de Lady Camones? Más allá de la destitución de Camones, ahora el partido de derecha, Alianza para el Progreso, se está debilitando y varios de sus miembros están renunciando a la militancia. Son más de 3 y bueno, hay muchos que están evaluando la postura que van a tener, ¿no? Y la reacción también viene por parte de la ciudadanía, de la opinión pública, y por ejemplo en la región de La Libertad, donde César Acuña es candidato, la población está indignada y ha rechazado estos actos, ¿no? Y de parte del gobierno, el jefe de gabinete ministerial, Aníbal Torres, reconoció que el Congreso haya actuado en forma rápida y ha pedido a los legisladores seguir tomando decisiones a favor de la gobernabilidad del país. Ahora lo que queda es esperar que en menos de 5 días se hagan unas nuevas elecciones dentro del Congreso para poder determinar quién será el nuevo presidente o la nueva presidenta de este poder. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Rosemary Cueva en Lima, gracias por estas informaciones. Y seguimos en la región, vamos a Brasil porque ese país se prepara para la celebración este miércoles del bicentenario de su independencia en medio de un clima de tensión ante las polarizadas elecciones que se llevarán a cabo en menos de un mes. El gobierno ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad en previsión de posibles incidentes. El operativo se ha reforzado especialmente en Brasilia y en Río de Janeiro, donde se celebrarán desfiles militares y actos en apoyo del presidente Jair Bolsonaro. En la capital federal, la explanada de los ministerios fue cerrada un día antes de lo previsto para impedir el acceso a camiones de bolsonaristas que pretendían estacionarse cerca de las sedes de los poderes públicos. Al mismo tiempo, este lunes, un juez de la Corte Suprema suspendía temporalmente varios decretos presidenciales que facilitan la compra de armas ante el riesgo de violencia política durante la campaña electoral. Y muy pendiente de los actos de celebración de la independencia de Brasil previstos para este miércoles, se encuentra el periodista Marcelo Silva de Souza, quien saludamos a esta hora en Brasilia. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo se han preparado las autoridades para esta fecha ante el clima de tensión que se vive actualmente ahí en Brasil? Buenas noches, Carol. Bueno, un clima muy tenso en la previa que ha llevado al entendimiento de las autoridades de que era necesario un operativo de seguridad inédito. Algo de lo que ustedes ya ven atrás mío en la avenida Explanada de los Ministerios, donde mañana van a desfilar los militares en este día de la independencia del 7 de septiembre, pero que hablamos de una zona básicamente cercada por controles de seguridad, porque quienes quieran llegar aquí mañana deberán pasar por un punto de revisión de la Policía Federal que va a inspeccionar a cada una de las personas que quieran llegar aquí, que va a comprobar que no vengan con armas, con objetos punzantes ni con explosivos, y un dispositivo de seguridad
que justamente busca proteger los edificios públicos en un escenario de máxima tensión, máxima polarización a menos de un mes de las elecciones. Y hablamos de una avenida explanada de los ministerios que va a contar mañana, por ejemplo, con snipers apostados en los techos de los ministerios, de los edificios públicos, y también una novedad, porque la policía ha dispuesto un bloqueo de la señal de drones que tiene como objetivo, proteger básicamente el edificio del Supremo Tribunal Federal, blanco habitual de ataques del presidente Bolsonaro y también de sus seguidores, y que las autoridades quieren que mañana sea un día de paz y sin sobresaltos. Marcelo, el 7 de septiembre de 2021, el presidente Jair Bolsonaro subió el tono y amenazó con incumplir fallos de la Corte Suprema. ¿Qué se espera que haga en esta ocasión el mandatario brasileño? Es una verdadera incógnita porque el presidente Bolsonaro tenía previsto discursar apenas en Río de Janeiro. Supimos en las últimas horas que existe la posibilidad de que haya un primer discurso por la mañana aquí en Brasilia. Cuando uno habla con colaboradores del presidente, lo que se le ha aconsejado a Jair Bolsonaro es que adopte un tono moderado, porque estamos a menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones. El presidente corre de atrás al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en las encuestas y sus aliados creen que tiene que adoptar un tono moderado para conquistar electores que lo apoyaron en 2018 y que se alejaron. La situación tensa con un fallo de la Corte desfavorable genera un elemento de incertidumbre. Veremos mañana qué es lo que pase cuando Bolsonaro se suba al camión de sonido y dé sus palabras a sus seguidores. Claro que sí, Marcelo, estaremos muy pendientes. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia, gracias por estas informaciones. Y vamos a Chile porque 2 días después del rechazo al proyecto de nueva constitución expresado en las urnas, el presidente de ese país, Gabriel Boric, ha llevado a cabo una profunda remodelación de su gabinete. En un giro hacia el centro político, Boric nombró a figuras como Carolina Toa como titular de Interior y a Analía Uriarte como secretaria general de la presidencia. Ambas ocuparon altos cargos durante los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet. Horas antes, a las afueras del Palacio Presidencial, cientos de estudiantes se manifestaron para exigir mayores recursos para educación y un nuevo proceso constituyente. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle.